Hoy vamos a estar con una persona increíble. ¿Vamos a estar quién? ¿Dónde, hermano? No, venga, que sí me toca a mí. Hoy tenemos un capítulo diferente dedicado a las mamás. Y en compañía de Juan Rafael vamos a contarles la historia de esas mujeres que nos criaron, que ya no están con nosotros, pero hoy vamos a homenajearlas contándoles un poco de su historia. Una modelo, trabajadora, guerrera, madre soltera. Por este lado, una señora modista, también madre soltera, que tuvo que enfrentar muchos problemas durante su vida. Y este par de muchachos... Que pues gracias a nosotros existe el Visaje Podcast. Quédense, tómense algo rico y compartimos de este par de historias. Entonces, mi jefe, súbase. Ponchito. Camine, que hoy es un capítulo especial porque quiero que sea conmemorativo del Día de las Madres. Va a estar un poquito sentimental, un poquito duro, pero ya tenemos un licorito nuevo para probar en el visaje. Aprovechamos y le damos ahí el visto bueno. El visaje queda en la 28 con 4255, prácticamente en la carrera 28 con calle 43 esquina. No le hemos dicho a la gente porque de pronto es difícil hablar de nuestras mamás. ¿Hace cuánto murió la suya, Juan? El 3 de marzo de 2024. Uy, está fresquito. Le va a tocar más duro que a mí. ¿Llegamos o no? Sí, este es nuestro ¿Qué es esto lugar de tan destino. bonito? El visaje de hamburguesería y con su balcón característico. Tenemos gente esperándonos. Está bueno. Está llenito. Hoy nos van a ver llorar varios. Hermano, para no perder la costumbre. Juanchito. Bienvenido aquí a su casa. Gracias por realmente. invitarme al visaje. ¿Qué? ¿Nos tomamos algo, comemos algo rico? Vamos a hablar con las abuelas del ¿qué visaje podcast? Eso. Hable de una. Nos echamos una lloradita, nos emborrachamos. ¿Pañuelitos? Bueno, bienvenido Juan, bienvenido a su podcast, bienvenido a su restaurante, bienvenido. No, muchas gracias, me siento extraño hoy acá de invitado en ¿Qué visaje podcast? Pero ¿Por qué se siente extraño? porque uno no me imaginé involucrado en un podcast, y mucho menos siendo parte de quien cuenta su historia en un capítulo. Entonces es un poco extraño, pero... ¿Has contado bien. tu historia antes en algún lugar? Mi historia sí, me gusta mucho hablar de lo que he hecho en mi vida, pero el ejercicio que vamos a hacer hoy, de quien vamos a hablar hoy, no tanto porque todavía me genera algo de dolor, de nostalgia, y no es fácil hablar de ella. Entonces va a ser una primera vez en ese aspecto, pensaría yo. Pero para contextualizar al público, hoy para nosotros es un capítulo especial y lo es porque Juan me invitó hoy a que habláramos de nuestras madres y de madres que no están en este momento en este plano terrenal, sino que pues pasaron a otro plano. Sí, así es, Juan. Madres maravillosas que la vida, Dios lo quiso así, nos dejaron antes de tiempo, porque siempre va a ser antes de tiempo. Y como estamos a 3 días del Día de la Madre, entonces pues qué mejor homenaje para las madres que hablar de ellas. De Maricruz en mi caso y Luz Karime, en el mío. de Maricruz y de Luz Karime. Luz Karime Inés, le decían Luzca. Uy, carajo, nombre grande. Pero yo creo que, Juan, antes de empezar, nos toca pues que la casa se deje ver con algo. Entonces, ¿qué nos va a invitar hoy, Julián? Entonces te puedo invitar un licor de piña o sino un licor de mango. Son fabulosos. ¿Quieres que entremos en materia con nuestras madres? ¿Quieres que hablemos un poco de cómo inició el visaje? No, Juan, yo creo que pues, me gustaría que pues contáramos como rápidamente, a modo de resumen, cómo fue la vida de ellas, ¿no? Su origen, de dónde vienen y pues cómo partieron. Y luego pues ya vemos qué más va saliendo. ¿Me recuerdas el nombre de tu mamá? Mi mamá se llamaba Maridelcy Cruz Medina. Mari Delcy. Maridelcy Cruz ¿Era Medina. venezolana? No, como es venezolana, hombre. En ese tiempo todavía no estaba de moda el tema. Aunque no lo había pensado. Ese es el sitio, suena como de novela de esas venezolanas. ¿No? Bueno, cuéntame, ¿dónde nació tu mamá? Mi mamá era oriunda de un pueblo que se llama Santa Elena de Lopón, en Santander del Sur. Esto es Era santanderiana. Santanderiana de las arrechas, de las barracas. Y este pueblito es donde... Es el cagadero de Colombia, y el respeto de ellos. Lo digo es porque es un pueblo muy abandonado y pese a que está como a 60 kilómetros de Vélez, el recorrido es de 5, 6, 7 horas dependiendo del invierno, por trocha pura. Entonces es un pueblo que queda muy, muy lejos de allá, mi mamá. ¿Y el chiquitico?
Sí, es un pueblo pequeño, pues no he ido, no lo conozco realmente, pero por lo que he podido informarme, lo que ella contaba es un pueblo pequeño, muy bonito, clima caliente, buenos ríos, buena vegetación. eh, y es pues, lo que le cuento, es un poco lejos. ¿Por qué no has ido a conocerlo? Mi mamá algún día me invitó cuando era pequeño, pero pues por temas de conflictos que habían allá con el apellido mío, creo que no era conveniente ¿Ah, ir. sí? Dicen que en algún momento la guerrilla hizo una masacre y exterminó casi todo el apellido. Y pues ella siempre vivió con el temor de que si encontraban otro roba más, entonces podría pasar lo mismo, pero pues no sabemos si fue así el tema o no. Pues Oiga, impresionante. nunca lo O sea, tu papá confirmamos. también es de allá. Mi papá también es de un pueblo vecino que se llamaba Santa Rita, o que se llama Santa Rita, que queda ahí cerca de Santa Elena de Lopón. Pero la historia es de mi mamá, no mi papá. ¿No? Otro día hablamos de él, aunque no tengo muchos recuerdos. Oiga, y entonces, ¿hasta qué edad vivió su mamá en Santa Elena? Ella nos contaba que estuvo allá viviendo como hasta los 17, 18 años. Ajá. Fue madre muy joven, fue madre a los 15 años de mi hermano mayor. Ella contaba que en el campo, en la vida de campo, en aquel tiempo, y no sé qué tanto habrá cambiado ahora, pues las niñas chiquitas eran muy apetecidas por los hombres mayores, Claro. y su primer esposo, su primer hombre, pues era mucho mayor que ella. De ahí nació mi hermano mayor. Y luego, años después, pues volvió a quedar embarazada de otro hombre mayor. Y ahí nació el segundo hermano de la familia. Entiendo que ella en su casa pues no tenía muchas necesidades, pues no era una familia adinerada, pero tampoco era la familia más pobre del pueblo, tenían pues finca, tenían trabajadores y demás. Y algún día decidió que se iba y tomó camino con sus 17, 18 años para Bogotá. Llegó aquí a Bogotá Ah, a ella tenía probar dos hijos. Tenía dos hijos, ellos se quedaron viviendo con la familia de sus papás y en el campo, y pues ella se vino adelante a probar suerte y a buscar una vida diferente a la que el campo le podía ofrecer. Llegó a Bogotá. Llegó a Bogotá sola, no llegó donde el tío, donde el primo, a rebuscársela. Entiendo que acá pues se reencontró con mi papá paisano y pues hubo química, hubo feeling, hubo amor y pues ahí ya salimos. Salió Juan, salió mi hermano menor, Arturo. Pues Todos ustedes hombres. hasta ahí ¿Hay todos alguna éramos, hermana mujer? hasta ahí todos éramos hombres. Más adelante ella siempre quiso tener una hija y buscó su hija y buscó su hija y algún día pues decidió y consiguió la persona para eso y pues nació mi hermana. El tipo solo participó en el acto de la procreación, de ahí para allá. Ni ella quiso que él estuviera más, ni él tampoco lo intentó, entonces pues ya en adelante pues nos crió todo solo. Mi hermana mi hermana es del 90, ella tiene 4 años menos que yo. Y ya fue ya la última, ya quedamos los 5. Ella contaba que pues mi papá murió cuando yo tenía año y medio. Ella estaba embarazada de mi hermano menor, de Arturo. Y ella contaba que en algún momento durante esas primeras semanas después de la muerte de mi papá, quiso matarse y contaba que en un baño, pues su papá tenía armas porque era de esos campesinos atravesados, cogió el revólver que había en la casa y en medio de su dolor se lo puso en la sien para darse un tiro, pero pues el niño de la barriga le pegó su patada y la hizo reaccionar. ¿En serio? ¡Qué mágico! Y siempre Arturo fue el hijo consentido, siempre dijeron que no, siempre lo trataron de esconder, pero todos sabemos en casa que la mujer de mi mamá siempre fue Arturo. Torrincho le decía de cariño. Entonces, esa fue la historia, eso fue lo que de pronto hizo que ella pues tomara fuerza y siguiera adelante. ¿Y por qué dices que era el consentido? ¿Qué hacía ella con él? Ah, no, esa señora se levantaba y lo primero que hacía era llamarlo, le alcahueteaba todas las pilatunas que tenía. La mujer vivía por ese muchacho. Y él para ella, realmente yo creo que de todos los hijos al que más le ha dolido y más falta le ha hecho a la mamá es a él. Sí. Es lo que todavía es el que más lo siente. Porque pues todo el tiempo estaban hablando, ayudando, conversando, pendientes el uno del otro. ¿Vivía con ella o no? No, mi mamá vivió mucho tiempo con mi hermana, pues nada más que mi hermano fue el primero que hizo hogar junto conmigo. Y mi mamá se quedó con mi hermana menor y sus hijos. Y ya al final, el último tiempo, pues prefirió vivir sola. Entonces vivía cerca de donde yo vivo, pero vivía solita en un apartamento. Tenía sus cosas y pues todos andábamos pendientes de ella, de acompañarla.
Oiga, y llegó a Bogotá, ¿y ahí qué hizo? Pues lo que yo sé que él nos contaba era que en medio de su terror, pues se reencontró con mi papá, llegó a trabajar en casas de familia, a rebuscar como seguramente le pasa a muchas personas de campo que llegan a la ciudad así como de primerazo. Y pues formó hogar con mi papá. Nos cuentan de pronto los tíos que eran unos tiempos, pues de pronto bien, ellos eran comerciantes, mi papá era comerciante, tenían negocios de famas, de lichigo, de verduras y pues trabajaban en eso. Creo que si él no hubiera muerto, pues otro había sido el trasegar de ella y de la familia. Y pues eso es lo que por lo menos tengo en la memoria. Eh, sí, eso es lo que puedo recordar de ahí del tema. ¿A qué barrio de Bogotá llegaron? Ellos vivían en Candelaria, la Nueva, en Ciudad Bolívar. Ok. De ahí fue donde pasó el tema de la muerte de mi papá y luego ya se movió al Perdomo y luego ya terminamos viviendo en Soacha, Ciudad del Sucre, que es el barrio del cual pues, yo me terminé de criar y crecí y salí. Y donde ella vivió pues mucha parte de su tiempo. ¿Qué tal fue vivir ahí? No, Juan, el tema acá ya es un barrio pesado, ya es un barrio donde, como dice el cuento, nacen muchos, se crían pocos, donde hay mucho tema sensible, mucho tema de drogadicción, pero ella siempre nos crió bien y aunque nos daba mucha confianza, pues también nos enseñó valores y pues en la casa ninguno, gracias a Dios, más allá del alcohol no salimos, ninguno tuvo problemas de drogas, de robos, entonces pues creo que por ese lado ella se fue tranquila y que dejó unos buenos hijos. Siempre fue una mujer generosa, eso lo recuerdo mucho. Siempre fue una mujer que en medio de la carencia que puede haber en la casa, siempre había para la familia. Recibimos muchos sobrinos y siempre hubo para acogerlos como si fueran un hermano más, siempre les ayudó. Cuando dices recibimos, ¿es que viviste con sobrinos? Sí, por lo menos con 3, 4 sobrinos, 2, 3 años. Y ella los criaba como si fuera un hijo más y había para ellos cómo buscarles el colegio, les buscaba el colegio, si había comida, había comida. Y ella decía que la familia era para eso, para apoyarla. Entonces siempre fue eso. Eso lo recuerdo mucho, la generosidad de doña María. ¿Qué más recuerdas de ella? Sé que le tocó muy duro, sé que era una mujer, aunque ella siempre decía que era brutica, siempre fue una mujer muy inteligente. Ella siempre le decía al mundo que no entendía cómo sus hijos eran tan inteligentes cuando ella no había salido del colegio jamás, que no entendía cómo sus hijos podían sentarse a hacer una tarea sin ayuda de ningún tipo. Llegó Julián otra vez. Entonces, eso es licor de piña ahumada con sirope de azúcar y zumo de limón. Son licores artesanales que tenemos disponibles acá en el Visaje. Estamos trabajando en una gama de 7 licores diferentes. Este es el de mango, este es de piña ahumada. Son sabores únicos, indescriptibles, tienen que venir a probarlos. Ya están disponibles acá en el lugar. Salud, mi Saludcita. hermano. Y cuénteme qué tal. Uy, Este de mango, no. esa nota. Está increíble. Siente el humo. Uy, muchísimo. Está Eso una es delicia. De Salud. las mejores cosas que hemos hecho acá. Tiene dulce. Sabe a tiene- piñita, sabe a humo de deli. ¿Con qué lo ahuman? ¿Con qué leñas? Madera de eucalipto. Entonces, en nuestra casa matriz en Bosa está el ahumador offset, donde cargamos eso de delicioso. madera, metemos la carne que traemos acá y metemos la piña. Estamos haciendo ahorita uno de manzana ahumada también, que yo creo que en 2 Uy, capítulos no, está estará ahora que lo increíble. probemos. Está increíble. Entonces, nuevamente, Muy bueno. saludcita. Salud. Ya. Sabe locos. Yo creo Entonces- que es mi favorito de todos. Yo he probado el de café, probé el de anís, creo que era, Sambuca, sí. sambuca normal, Limoncello. el limoncello, El de mango. el de mango y este está una vaina de loco. No tiene nada que envidiarle a un buen whisky. Está increíble, increíble. Cuéntame un poco de eso, de qué cosas te acuerdas aparte de su generosidad. Ah, no, ya, espérame que te estaba contando lo del tema de la inteligencia. Entonces siempre hablaba de que era muy bruta y no entendía cómo sus hijos podían salir bien en el colegio si nunca les ayudaba. Y mi mamá tenía
una inteligencia, hermano. Mi mamá era costurera, era modista. Ajá. Y ella veía esa camisa y le gustaba y llegaba a la casa, lo pintaba y la hacía. Era una Que vaina de locos. Entonces, Halloween, por ejemplo, nosotros éramos felices disfrazándonos, yéndonos a eventos de disfraces porque, mamá, hoy quiero ser Superman. Cómprame la tela, mijo. Y ahí estaba mi disfraz de Superman con buenos pectorales. que Hoy quiero ser X-Men. Y tenía mi traje de X-Men. No puedo creerlo. Una cosa de locos. Entonces era muy inteligente en eso y tenía una manera particular de dividir. Se la quiero enseñar. A ver. Para eso traje este metro, pues nos toca acomodarnos un poco. No, vamos a hacerle la medida del pecho. Ay, lástima que no sea una entrevistadora, ¿no? Entonces ella llegaba y cogía su medida 97 de pechito, Ujú. y las medidas en su manera de hacer en la costura era siempre dividido en 4. Pero ella no dividía 97 en 4, ella cogía su metro 97, lo ponía así. Aquí está la mitad, dividido en 2. Y pues más bien de esta manera. Aquí está, dividido en 4. Y en 4, ¿cuánto da 97? Entonces 97 dividido en 4 me está dando 24,3 ¡Ey, aproximadamente. increíble! Esa era la manera en que mi mamá hacía las matemáticas. Y a la medida que llevaba ya su cuaderno de medidas para sus Bacanísimo. costuras. Muy chévere. Entonces, ese es un símbolo que me recuerda mucho de ella. Yo no aprendí a coser. Yo tengo una amiga que multiplica plata en 4. Más inteligente que mi mamá, afortunadamente. Eso le cuento. Entonces, eso lo recuerdo mucho. Recuerdo mucho, pues, todo lo que fue su proceso de su enfermedad. Entonces, ella era de campo y en el campo hay una enfermedad que se llama el Chagas. Eso lo transmiten los pitos. Exactamente. Es una enfermedad desconocida porque uno cree que funciona de esa manera. Cuando me contaron, yo como que... Entonces el pito pica a la persona, le deja unos síntomas, deja un huevito y en 3 de cada 10, entiendo, se vuelve una enfermedad de cabo de 3, 4 décadas. Ajá. Hace agrandar los órganos, entonces ella, la enfermedad le hizo agrandar el corazón. Sí, la conozco. Tenía 57 años cuando se dio cuenta. Pues muchas veces le dijeron, oye, vaya al médico, pero ella era muy testaruda. Ella estaba era para trabajar, para coser, para ver cómo nos sacaba adelante. Y ya cuando fue al médico, pues ya era tarde. Ya era muy tarde. Ya era corazón al 25%, le pusieron un marcapasos. Y al final eso fue lo que le quitó la vida. ¿De qué edad murió? De 57 años. Estaba todavía muy joven. No alcanzó a ver qué ser los nietos. Tuvo 6 nietos, muy contenta con sus 6 nietos, sí. 2 míos. No, uno mío, hijo de madre. Uno de mi hermano, 2. No, mentiras, tuvo, sí, 6 nietos. 6 nietos tuvo. Los conoció a todos, pero no los vio crecer a todos como hubiera querido. ¿Era consentidora o no tanto? Uy, demasiado. Sí. Señora era muy... O sea, uno podía llegar y sentarse en las piernas, así no se aguantaba los 100 kilos que tengo. Ahí me recibía, con todos. O llegaba ya, le gustaba estriparle uno la cara, entonces llegaba ya esas cosas del amor. Genial, o sea, tengo muchos recuerdos de esos momentos de cariño. Le gustaba comer un montón. Es que es más, traje unas fotos A ver, yo quiero ver. que me recuerdan eso, que me recuerdan esos momentos en los que era ella. Ella era una mujer muy comelona. Aquí hay una foto de sus banquetes. ¡Epa! Pese a que nunca, pues nunca no, pues a que desde que tenía caja de dientes desde los 15 años y ya en los últimos tiempos pues la caja de dientes que usaba ya no le funcionaba porque se desgastó el maxilar. Ya seguía con sus banquetes, carne, pollo, pescado y se saboreaba y ponía toda la comida que pudiera en el plato, entonces era una cosa de locos verla cómo sentaba. Una mujer muy churra también. Ojo, muchas gracias, pero ojo. Eso me recuerda mucho. Por acá está una de las primeras, cuando éramos unos niños de 6 años, yo creo, tal vez. ¿Cuál era usted? El más bonito. El que no tenía dientes. El que se ríe igualito, oiga. Y el mismo pelo, oiga, el pelo sí Pero si no me cambia, gracias a Dios. Le gustaba tomar vino. Entonces, en los últimos años, yo tengo un tema que mi memoria es mala. Mi memoria es buena a corto plazo, a largo plazo es muy mala. Entonces, mis recuerdos lindos los tengo de los últimos años. Claro. Entonces, le gustaba tomar vino y el plan era
vernos en mi apartamento, yo iba a la recogida y nos sentábamos a tomar vino, en ese tiempo tomábamos vino tinto seco y escuchábamos música. Y entonces ella empezaba a ponernos sus canciones de joven. Entonces yo recuerdo que la canción favorita de ella se llama La Casita y es de un cantante mexicano, la versión que ella escuchaba es de un cantante mexicano, se llama Cuco Sánchez. Entiendo que es un poema que un famoso escritor hizo y él lo volvió canción. Y era una cosa súper nostálgica y de hecho es la canción que más duró hoy en día me da. Sí. Es una canción que dice algo así como que de donde amigo vengo, de una casita que tengo, más abajo del trigal. Y entonces el tipo luego empieza a describir cómo es la casa y ella decía que esa casa que él describe ahí le recordaba la casa de su infancia en Santander. Claro. Entonces hablaba de que tenía una vaca, de que tenía pajaritos y demás y demás. Entonces es una de las cosas que más duro me da cuando suena esa canción. Oye, hermano, es fuerte. Esa es la de ser terapia. Y pues también oía a Raúl Santi, oía a Gali Galiano, entonces cada canción tenía una historia. Entonces esa canción se la dedicó a la vecina, ¿se acuerda? La vecina no sé qué, como teníamos, se la dedicaba al marido, porque temas así, entonces eso era divertido escucharla. Y pues nos tomábamos. ¿Cómo hablaba ella? No, pues, como los santanderianos, hermano. O sea, no es una santanderiana como habla, entonces tienen dichos reforzados, golpeados, y este hijo de putica, y este malparidito, y el churroncito, y se le dio la mierdita. ¿Todo en diminutivo? No puede Sí, ser. normalmente era así. ¿Sí? Y tenía unos dichos, ese hijo de gran pelona. Era una mujer muy imprudente. Va, tengo una foto. A ver. Estuvimos en una fiesta, en un matrimonio, en un familiar, que ojalá no se vaya a molestar por lo que voy a decir. Ya uno no le debe importar eso, Juan. Sí, también es cierto. Oiga, tenía una foto, ya no la tengo, se me perdió la foto. Acá está la foto, claro que sí. Estuvimos en un matrimonio de una familia muy cercana, pues, mi segunda familia. Por acá estaba ella. Y en esa fiesta pasó una familiar que no la veía hace mucho tiempo y pues la vio pasar y apenas pasó me volteó a mirar y, ¿cómo está de gorda, no? Y esta mujer la escuchó, se dio la vuelta y le parece, señora Mari. Ay, pues está gorda linda, mamita, no se ponga brava por eso. Y pues todos, mamá, venga, por favor, no se ponga con esos comentarios así. Era ese tipo que si veía algo así extraño de una vez, Claro, lo señalaba. si a una pareja dispareja, ay, ese tipo está muy feo, pues esa mujer tan linda. Y yo lo decía así, y mamá, le van a decir algo. No escuchan, no se preocupe por eso. Esa era ella en su manera, en su esencia, en su manera de ser y hablar. Claro. Era muy valiente, cuenta, cuando era joven. Ella dice que en el campo iba y mataba culebras a machete, se enfrentaba a lo que fuera. Sí, soy una mujer muy valiente. Y yo tengo recuerdos muy vagos de cuando era niño, que alguna vez hubo un problema y la vi tomar un cuchillo de carnicero para defenderse. ¿En serio? Y recuerdo que mi hermano fue el que evitó, mi hermano mayor fue el que evitó que eso pasara a mayores. Pero ya con el tiempo se volvió cobarde y ya al final no se aguantaba un perro, no se aguantaba un gato. Alguna vez nos fuimos de paseo y en medio de mis sueños sentí un animal que me caminaba por acá, me lo quité y lo boté y se le cayó en la cama a ella y se despertó. Chino mariquita, mira lo que me tiró y era una cucaracha y estaba aterradísima. Casi que al día siguiente lo pude buscar cambio de hotel porque no se aguantaba los animalitos. Entonces se llamaba, pero usted que tan valiente que mataba culebras y era como una cucaracha. Entonces, eso era el final, ¿no? Entonces era muy divertido. Me acuerdo que, pues, mis hermanos en su momento, yo estaba en el apogeo, en el auge de mi carrera empresarial, cuando estaba creciendo en la empresa en la que trabajaba y yo, pues, estuve muy lejos de estar pendiente de ella durante ese momento de su enfermedad, pero ya después, como a los 2 años, ya empecé a ser más consciente de que se me iba a ir y empecé a disfrutar más de ella. Entonces, recuerdo mucho un momento por allá en septiembre del 2019 que estaba hospitalizada y yo estaba ahí pendiente de ella, acompañándola. Estaba con mi Marina, que es como mi segunda mamá. Mi marica empezó a pitar las maquinitas, yo lo entendía, y bueno, pues ella pues, no quería hablar con nosotros, pero pues se veía ahí, y el pulso estaba por debajo de 50, y la presión estaba por debajo de 40, y yo como que miré eso, y como que venga, no entiendo, pero me parecía raro,
Salí, pregunté y se estaba muriendo, ya estaba muriendo. Salí, pregunté a la enfermera, salió corriendo, me sacó y para una sala de reanimación y allá pues le pusieron una adrenalina, no sé. Y como a la hora ya me volvieron a dejar entrar y ya otra vez estaba y ya quería conversar. Esa vez fue un tema, pucha, me acuerdo que fue súper fuerte. Claro. Y ese día fue cuando empecé a entender que ya se iba a ir, que tocaba aprovecharla. Y sin embargo, después de eso, después de que le dieron el alta esa vez, porque pues, sus recaídas eran porque retenía líquidos, entonces cada 3, 4 meses tenía que ir a que le sacaran líquidos. Le dije, ma, vamos a Monserrate. Y me miró como raro, sí, vamos a ir a Monserrate, pero vamos a ir caminando. Y me arrancó, por aquí tengo la foto, la foto de ese día, la foto del recuerdo, 2 horas y media subiendo a Monserrate al ritmo. ¿Subieron caminando? No me asustó su comportamiento porque nunca la vi desfallecer, Ajá. pero cada vez que subíamos y yo veía esos avisos se decía prohibido, precaución con personas con fallas cardíacas, decía, mierda, ya me tengo que cargármela y para dónde, y entre más subíamos como que Claro. más difícil era. Sin embargo, ese día ya llegamos llenos de sudor y con susto y logró coronar Monserrate Qué espectáculo. súper bien, súper bien. Y después bajó y se metió un banquete en un restaurante, pero como comía poquito. Era un chiste, no, eso era ¿Qué era lo que más le gustaba comer? carne sobre barriga. Aunque al comienzo, ¿no? Ya al final le abonó mucho eso, aunque le gustaba comer mucho, entendió que su dieta era especial y ya al final pues ya se mudó que al pescadito, que al salmoncito, que ya compraba jamones bonitos, ya no tanta Claro. carne roja, que el pollo. Uy, ¿qué es todo eso, señor? No, se me va a escuadrar la mandíbula, oiga. Entonces, como es una perra, entonces, en vez de la proteína no tiene salchicha, sino que tiene la proteína como o chunchullo, o si no sería como la platanera. Entonces, trae lechuga, tomate, tocineta, plátano y allá sería chunchullo. En nuestras presentaciones está una acompañada de plátano maduro y la otra de chunchullo. Todos los capítulos en este espacio tienen un momento foodie. Yo sé que algunos dirán que este momento foodie pues tendrá como su sesgo, pero quiero que lo pruebe y me diga qué tal le parece. Y si no le gusta, pues que tome decisiones. Cambiará la carta, cambiará la cocinera, cambiará algo. ¿Qué tal está? Tiene el dulce del plátano que contrasta muy chévere con lo demás. Es como un postrecito. No es tan potente en sabor, pero para mí es genial, mis favoritos. Eso, no sé cómo le fue. Está increíble. A mí me encanta. Entonces, vamos a hablar un poco. Los paseos, le gustaba mucho viajar, o creo yo que le gustaba viajar, o me gustaba viajar con ella más bien. Y después de que tuvimos este tema de Monserrate y demás, pues entendí que tenía que estar más tiempo con ella. Y cada vez que tuve la oportunidad de sacarla a pasear, pues lo hice. Entonces salíamos, el plan era mi mamá, mi esposa, mi hija, mis suegros y yo. Y viajamos hasta que ella dijo un día, ya no quiero más, ya me cansé, ya me duele el culito de estar en esa silla tanto tiempo. Y pues porque pues, salíamos a Boyacá, antes eran días de 4, 5, 6 horas de trayecto. Boyacá nos encantaba mucho. O salíamos por Cundinamarca también. Y uno de los últimos viajes, creo que fue el último, fuimos a Fomeque, sí, Fomeque. Conchoachí. Correcto. Allí tengo un amigo que tiene una finca cafetera y pues fuimos a conocer el proceso que él hacía con su café. Nos atendió genial, almuercito, cafecito, pancito de la abuelita. Y ya comió pues como siempre hasta donde no más. Y ya de vuelta, pues por el camino, a mí me gusta manejar rápido cuando estoy subiendo. Se mareó. Se mareó y empezó, papito me vomito. Papito me vomito. Perdón Juan por la historia, pero no caí en cuenta que iba a dar con la comida. Y entonces, nada, pues, ¿qué pare? Mi suegro siempre tiene consigo bolsas, entonces mi suegro sacó una bolsa, tome, hágale que yo la lambo, le decía. ¿Qué yo qué? Que yo la lambo. Y pues esa carretera de Choachí no se presta para que uno se orille a Es hacer nada, es no me muy gusta. estrecha y es mucha curva. Entonces pues no paré cuando ya pues ella tuvo que hacer su tarea y pues lo hizo.
en una bolsa. Y yo, pues ya cuando pude parar me bajé y iba a tirar la bolsa, lo confieso, por la montaña abajo. Sino que como pudo me pegó un grito y no me dejó. ¿Qué pasó, mamá? Me dijo, es que ahí va la caja dentro de la bolsa. Me ha tocado bajar a buscarla, no sé cómo hubiera sido el tema, ¿sabes? Entonces eso pasaba con ¿Cómo ella. sacó la caja de la bolsa? Pues tocó sacarla y teníamos una botella de agua y lavarla y echarla en otra bolsita para que mientras llegaba ella a su casa, porque pues las no la dejaba porque era demasiado asquienta, entonces pues terrible. Eso recuerdo, en honor a ella, yo dejé mi vida, bueno, antes de eso, este fue el último día de madres que tuvimos la oportunidad de compartir con mi otra mamá, con mi segunda mamá. ¿Es hermana de ella o qué? No, ella es mi madrina de bautizo. Divina. Entonces no tuve padre, pero sí tuve dos mamás. Ay, la familia de ella me acogió también como si fuera un hijo más allá. Y ese fue el último día de madres, fue el día de madres del 2021. Ya había pasado un poco la pandemia, conseguimos un buen lugar para celebrar, todavía no era restaurantero. Entonces fuimos a un restaurante, nos prestaban el espacio, llevamos piano, llevamos sonido, mi hija les dio una serenata Ella a es su ellas, ella es mi hija Valentina, y fue genial, fue muy emotivo, muy bonito. Se la gozaron, las dos estaban muy orgullosas de ver cómo la niña les cantaba y todos en el restaurante les ponían atención. Sí. Fue un momento de los momentos más felices. Y ya después, Juan, ya llegó el momento triste, el momento maluco. Entonces, ya acabando pandemia, ya lo que fue terminando el 2021, pues ella tenía sus recaídas por lo que le cuento de los líquidos que retenía. Pasamos Navidad en casa, todos, rico, no participó mucho del baile, pero pues comió y nos dio la Navidad. Y ¿Comió poquito o bastante? poquito, ella sí comió poquito. Sí. Y ya luego entonces el 26, 27 de diciembre dijo, papito, yo estoy enferma, lléveme al hospital porque yo estoy mal. La llevé, la hospitalizaron, llegó un fin de año, entonces ¿qué hacemos? ¿Quién se queda con ella? Entonces mi hermana menor voluntariamente dijo, no, Juan, yo voy, yo la acompaño, yo me debo ese momento con ella. De todos, creo que mi hermana fue la que más llevó regaños, la que más le dio dolores de cabeza. Porque mi mamá era machista, entonces con nosotros era muy laxa, pero con ella era muy exigente. ¿Ah, sí? Y como que ella sintió que tenía que ir a acompañarla para poder como aprovechar para Sanar eso. sanar ese tema. Mi hermana nos cuenta que ese fin de año metió comida de contrabando al hospital. Sentó su cena de fin de año como a ella le gustaba. ¿Qué metió? ¿Qué metió? Tamalito. Si no vas, pues llevó tamalito en un portacomida. Compró pavo de cerdo, entonces puso su pavito de cerdo, le dio un purecito de papa y la salsita de cebollas que le encantaba y sentó y le dio su cena de fin de año. Y ella cuenta algo muy bonito que creo que es de las cosas que más nos ayudan a estar tranquilos hoy en día, y es que mi mamá después de haber comido entonces llegó y le dijo, hija, doy gracias a Dios porque puedo estar ya en mis últimas y me puedo ir tranquila de este mundo por la clase de hijos que yo crié. Dejé unos hijos buenos para este mundo y me siento muy orgullosa por eso. Soy muy feliz ¿Dijo eso? de eso. Cuenta mi hermana. Entonces, cuando mi hermana se daba duro en su cabeza porque decía, no, es que yo fui mala con mi mamá, no sé qué. Le decía, Angie, no, acuérdese lo que ella dijo. Ella dijo, yo dejé unos hijos muy buenos que saben trabajar, que no le hacen mal a nadie y son buenos para el mundo. Entonces, eso nos tiene que servir para ser felices y saber que se fue feliz. Aunque dijo hijos, no dijo hijas. Ah, bueno, sí, eso sí nunca le hemos hecho de país. Entonces, nada, pasó, estuvo hospitalizada como hasta el 13, 14 de enero. Desafortunadamente en el cuarto en el que ella estaba era un cuarto con dos pacientes más, llegó una paciente que resultó positiva con COVID. Pues la que le hicieron pruebas la mandaron para la casa, aparentemente libre de COVID. Y en la casa un día llegó y me escribió, Juan, me siento mal, papito, otra vez tengo que ir al médico. Yo llamé a Mermédica, la persona de Mermédica más tardó en llegar que en pedir una ambulancia y trasladarla ya para el hospital. De una vez para la UCI, de una vez con todos los cuidados. Y eso fueron sus últimos 4 o 5 días. Yo tenía unos periodos de vacaciones en mi trabajo, pasé a hablar con mi jefe. Viniera, mi mamá, yo creo que ya no va a estar más. Yo necesito irme de vacaciones mañana, me desaprobó y prácticamente el día que salí de vacaciones, pues murió. Entonces, pues fue terrible, no lo esperábamos, aunque éramos conscientes de eso. Y de hecho,
Yo pasé a visitarla esa tarde y me acuerdo mucho que la doctora que me atendió me dijo, no, es que ella estaba con mucho líquido. Y yo, pero ¿por qué? Si es que yo soy el que le controla la dieta y ella no se toma más de 2 vasos de agua en el día. Y me dijo, no, es que tu mamá no tiene ni siquiera la capacidad de evacuar los líquidos que el cuerpo produce por No puedo nosotros. creerlo. Y en ese momento entendí que ya no había solución, que no había más que hacer. Llamé a mi hermano y le dije, venga, weón, pues a menos de que alguien le done a mi mamá un riñón, un hígado y un corazón, no va a pasar de acá. Entonces, pues preparémonos. Y marica, pasó. Pues salimos a las 2:02 de la mañana, nos llamaron, nos contaron, al otro día fuimos todos, pues el mar de lágrimas, la tragedia más berraca. Pasamos ese amargo trago con vino como le gustaba a ella. Y en honor a ella, salud, doña Mari. En honor a ella, a lo berraca que era, yo decidí reiniciar mi vida. Dejé mi trabajo y me metí en esto. Y hoy en día soy restaurantero, no porque ella cocinara para el mundo, sino porque ella hacía cosas lindas por el mundo y yo lo hago igual. Entonces, pues, salud por ella, Salud. salud por eso. Y nada, aquí estamos y pensé que no iba a pasar. Y eso es el resumen. Pues vamos a escuchar la historia de Luz Karime, que también es nombre venezolano, ¿no? Ah, como la estaba montando. Cierro diciendo que muy feliz de poder hablar de mi mamá, muy orgulloso de lo que ella fue, de lo que nos enseñó, de lo que nos dejó y pues de poder contarle al mundo un poco de eso. Entonces, Luz Karime, ¿de dónde va Luz Karime? Luz Karime Inés Mendoza Esteves, prima de Juan Carlos Sánchez Mendoza. Ya me sé quién. Ambos mis padres. Ah, carajo. Para que sepa, yo soy Juan Rafael Sánchez Mendoza. Tengo los mismos apellidos de mi papá. Porque mi mamá nunca me reconoció. No, sería muy de malas. O al revés, de mi mamá o mi papá, ¿de quién? No, los mismos apellidos de mi papá, pero porque son primos. Sí, claro. Entonces se repite el Mendoza. Si extendemos los apellidos, yo sería Juan Rafael Carlos Alberto Sánchez Mendoza Mendoza Esteves. También tendrían los apellidos exactos de mi mamá. Pues no vamos a mostrar en cámara, pero por ahí cuentan que tiene afectación por tema de sanguíneo. ¿No? Tengo colita de marrano, solo que me salió adelante. No era ni enrollada, diga. ¿De dónde era tu mamá, Juan? Nació en Bucaramanga. Mi Santander. familia es de origen árabe. Llegaron de Arabia a Guavita. Curiosamente, pues el apellido que conecta a mi mamá y a mi papá, o sea, el Mendoza. Llegaron a Guavita, Boyacá, y los Esteves sí eran de Bucaramanga y de Piedecuesta. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Entonces, era una combinación de un origen árabe, pero de boyacenses con santandereanos. Ok. Era una vaina bien tesa porque mi papá es muy bohemio, siempre ha sido muy bohemio. Entonces, desde que yo fui concebido, fue una vaina accidental. Lo que cuenta mi mamá y mi papá ve estos capítulos y es crítico con los capítulos. Y va a bajar un comentario. Sí, No está exagerando. Yo creo que puede dejar de hablarme un tiempito, pero yo voy a contar la verdad de mi mamá, lo que me decía mi mamá. Mi mamá era modelo, se la voy a mostrar. Modelo y reina de belleza. Ah, carajo. Se suponía que yo iba a traer fotos de un álbum. El álbum nunca llegó. Entonces se las voy a mostrar aquí en el celular. Mi mamá fue señorita Santander. Obviamente antes de que yo naciera. Esta es una foto de mi mamá joven, cuando era modelo. Wow. Súper, muy hermosa. Sí.
Y alta, ¿no? Sí, era altísima. Estos eran mis tíos abuelos. Para que se haga una idea más o menos. Era una banda Tan delincuencial. espectacular en el lejano oeste. Sí. El del centro era el tío Alberto, era un tío loco. De ese también hay muchas historias. Pero el cuento es el siguiente. Cuando mi mamá era modelo, a ella también era como, eso le llaman modelo como de protocolo, una cosa así. Como de producto, ¿sí? No, de eventos. Ella modelaba ropa y modelaba en eventos, o sea, como que acompañaba a alcaldes y a empresarios como en evento. Resulta que ella llegó a un evento que era una fiesta y ella normalmente no tomaba y ese día tomó y se emborrachó muy mal. Entonces mi papá, que era muy bohemio, él vivía en las casas de los tíos, como eran 24 tíos. Entonces vivía un tiempo donde un tío, luego otro tiempo donde otro tío, iba viajando en su moto. Entonces llegó a Bucaramanga. Y cuando llegó a Bucaramanga, le dijo a mi abuela que si se podía quedar en la casa de ella. Entonces se quedó en la casa de ella. Mi mamá llegó, digamos que alegre. Y mi papá le dijo, venga que no es para eso. Y sí fue. Y sí fue para eso. Era un 28 de diciembre. Un día de los inocentes, mi mamá no lo olvida porque era un día de los inocentes. Yo fui una inocentada, Juan. Pero para nada inocentada, más bien. Pero hablamos un poco más de la parte bonita, porque es que ahorita vamos a terminar culpando al licor de lo que pasó y demás. Esa parte es muy bacana. Porque luego deciden casarse a escondidas. Ah, pues de ese había amor. Claro. O terquedad. Terquedad. Mi mamá, yo creo que mi mamá me amó infinitamente, pero justo un grado debajo del amor que se me sentía a mí era el amor por mi papá. Porque mi papá tenía un efecto en ella, mi mamá murió de parkinsonismo. Y el parkinsonismo es que se van quedando muy quietas, o sea, los músculos dejan de responder. Entonces, al no responder el músculo al estímulo, no logran moverse. Entonces, se llama rigidez. Cuando hicimos un cumpleaños de mi mamá, había llegado tíos, no sé qué, mi mamá estaba pues con sus síntomas. Cuando le dijimos, llegó mi papá, se le quitaron todos los síntomas. O sea, en ese momento que llegó era una vaina, un amor, hasta en ese momento un amor increíble. Genial, ¿no? Ajá. Pero volviendo al matrimonio a escondidas, a mí me parece demasiado romántico y demasiado mágico, porque, o sea, estaba en contra de toda la familia. Por ejemplo, me cuentan por ahí que mi abuela paterna, que me ama muchísimo actualmente y de todo, decía que yo no podía ser hijo de mi papá, que eso era una metida de patas de mi mamá. Y salí igualitico ahí, papá. Sí, siempre pasa, ¿no? Siempre El caminado, la forma de hablar, los gestos. la todo mejor igual. respuesta al manto de dudas es ver la estampa de quien nace, ¿no? Eso fue impresionante. Chévere ese tema del amor, porque pues uno, cuando empieza a escuchar la historia de Juan, dice, no, pues fue un fruto de una aventura. Pero se Realmente amaban no. mucho, mucho. Fue un tema genial del amor y pues me parece que es fundamental para que... La convivencia fue difícil porque en un primer momento toda la familia les dio la espalda. Entonces mi mamá tuvo que vivir en la casa de mi abuela, o sea, de mi abuela paterna. No, eso fue terrible. Mi mamá dice que eran peleas muy fuertes y de todo. Entonces ella después se va a Bucaramanga y no sé muy bien la historia como de la separación, pero como a mis 3 años más o menos, ellos se separan. Yo no tengo recuerdos de esa parte. ¿Qué dios? Entonces, mi mamá empieza a sacarme adelante sola. Pues sola, pues rodeada con algunos apoyos familiares, pero más que todo sola. Y mi papá viaja a Estados Unidos.
y se ubica allá. Entonces, fue muy teso porque mi mamá trabajó en muchas cosas. Mi familia, por el lado de mi abuela, de mi, sí, de mi abuela materna, tenía demasiado dinero. Pero demasiado dinero es que tenían una finca que pasaba un río y el río producía oro. No, carajo. Entonces, la gente iba y sacaba las pepitas de oro del río y siempre le daba como su impuesto a mi abuela, a mi bisabuela. Los abuelos o sea, los hermanos de mi abuela materna, ninguno trabajó nunca en la vida. Tenían tantas casas que vendían casas y vivían de lo que vendían, casi la regalaban, la vendían muy barata. Y vivían de eso y así. La única que trabajó fue la mamá de mi mamá. Ella tenía una mentalidad como de empresaria muy chévere. Comenzó vendiendo lámparas, luego empanadas, luego brownies con helado. Y a ella le tocaba porque, uno, ella no era o sea, no le gustaba que los hermanos vendieran las casas de mi bisabuela viva, como si ella hubiera muerto y les hubiera heredado. Y dos, porque el esposo de ella murió cuando mi mamá tenía 9 años. Era piloto y tuvo un accidente y no sobrevivió a nadie de ese accidente y murió. Con mi mamá, que mi mamá era la mayor, mi mamá con 9 años, ya sin papá. Y mi mamá tenía un superpoder. Fuera. Y el superpoder era que ella veía el futuro. En serio. Tenía una sensibilidad impresionante para eso. Entonces ella vio cuando mi abuelo iba a morir. Y lo vio quemándose y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces ella lo tenía como sueños, como pesadillas. Y le contó a todo el mundo y todo el mundo la trató como de que era un sueño y no sé qué. Y luego Cuando pasa pasó, igualito. entonces me imagino que todos trataron. Y así fue con todo y todo el tiempo en la vida. Mi mamá tenía ese superpoder tan marcado que, por ejemplo, mis amigos llegaban y ella se quedaba mirándolo y le decía, a usted lo atracó una persona. Y lo atracó así, 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 así. Era una vaina impresionante. Siempre tuve ese superpoder muy marcado. Y con Juan alguna vez. Claro. No haga esto porque. Yo tuve un problema de apuestas y mi mamá decía que ella veía ladrones en las ventanas. Entonces, pues los ladrones en las ventanas era más o menos como la interpretación de que nos estaban robando a través de las apuestas. Ah, carajo. Fue una vaina delicada. Y yo también tuve esa sensibilidad un tiempo y luego dicen que yo tengo otro don que es de sanar personas. Entonces, ¿para qué nos metemos en mi vida si yo soy todo místico? Bueno. Pero, Y se volvió mi cuento. Entonces yo le digo a mis amigas, déjate tocar que te vas a sanar. ¿recuerda, Juan? No sé, la mayor enseñanza, esa frase linda que, que ella le dejó para que la comparta con el mundo más allá de sanar. Yo creo que comparto mucho su experiencia en relación a que era una persona muy generosa. En todo sentido. Mi mamá nunca aguantó necesidad, pero no era millonaria. Y pues sacar adelante a un niño sola económicamente, pues desgasta bastante las finanzas. Mi mamá, por ejemplo, me arreglaba los dientes a mí, pero no se arreglaba los de ella porque no alcanzaba la plata. Y ella siempre tuvo la mentalidad de primero invertir y construir un patrimonio antes que atender como sus propias necesidades más básicas. Entonces ella pagaba la cuota de la casa y no sé qué, pero una calza o algo, pues esperaba a que hubiera plata. Y yo siempre se lo critiqué, pero hoy en día creo que esa generosidad era demasiado valiosa y no era solo conmigo. Mi hermana, por ejemplo, mi hermana que no es mi hermana biológica, pero nos creamos juntos, es una prima. Ella le pidió ayuda a mi mamá para hacerse un curso de marketing
como de redes sociales. Mi mamá se lo pagó sin tener plata, sin tener ahorros, endeudándose. Y gracias a eso y pues a las habilidades de mi prima, se volvió una youtuber famosa en temas de tarot. Y vivió un buen tiempo y sacó adelante a su familia con el tema de tarot. Entonces era una generosidad que tenía como un impacto real bien bacano. Recibimos en la casa un montón de primos siempre, yo también lo comparto, a mi prima, a la hija de un tío, todo el mundo que se venía a hacer cualquier cosa en Bogotá pasaba y vivía con nosotros. Hay una historia muy bacana, hay una historia muy bacana, se quedaba una prima, no mi hermana, otra que era un churrerío, era una vieja espectacular. Y yo siempre he sido de muchos amigos, entonces un día llegaron unos amigos y mi mamá quería que se fueran. Entonces cogió una cebolla larga y empezó a corretearlos, a pegarle con la cebolla. Entonces mis amigos empezaron a correr por toda la casa hacia arriba. Mi casa tiene 3 pisos. Entonces uno de mis amigos subió al segundo piso y ahí habían 2 cuartos. Uno se fueron a un cuarto, pero este se fue al otro cuarto. Abre el otro cuarto, se voltea y cierra la puerta rápido y la cierra con seguro. Y cuando se voltea, Estaba la prima. mi prima recién bañada. Ah, carajo, bro. Qué envidia, ¿no? Ese amigo me dio cuenta que pasó colores. Era muy tímido, no como tú, Juan. Él sí pasó colores. No, me imagino. Y Iván, con el tema de la música, ¿qué música compartían? ¿Qué música Vea se que podían sentar los mi dos? mamá era demasiado de solo trabajar, era abogada también, solo trabajar y solo trabajar y solo trabajar, pero en el trabajo hacían unas vainas que era la fiesta de Halloween y a ella le encantaba, yo creo que ella siempre fue como una actriz o cantante como frustrada, porque siempre en esos espacios ella participaba y participaba protagónicamente. Entonces cogían canciones y las modificaban para temas oficinísticos. Entonces, ¿cómo se llama esa canción de... ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró? ¿Cómo se llama esa canción? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué Pregúntale, dedica el tiempo libre? La he escuchado, la he escuchado. Esa la modificaron y la modificaron para un tema oficinístico, entonces era una vaina espectacular. Se llama así. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Estamos lejos del nombre. En vez- esa la modificaron y una canción que me recuerda mucho a mi mamá es Abrázame muy fuerte de Juan Juan Gabriel. Gabriel. Yo creo que yo escuchaba eso apenas murió mi mamá, me daba A mí me durísimo. identificaba la Amor Eterno, la clásica. Pero es que Juan Gabriel es la cosa. Sí, Para mí, Amor Eterno también le encantaba a ella. para mí, ese marica sí me gusta, decía mi padrino. Ese es el mejor artista que. A mí ha por dado ser este marica me mundo. gusta más. Y con el tema de cocinaba, no cocinaba, cocinaban juntos. Todo el mundo decía, bueno, todo el mundo no, mi hermana, mi prima, decía que cocinaba feo, pero es que aquí hago una aclaración y es que mi familia es gastronómica, es de tener restaurantes, eventos, no sé qué. Entonces, mi mamá era muy de salir de la cocina para irse a trabajar. Entonces ella hacía un huevo revuelto, le gustaba hacer huevo con champiñones. Nunca fue así como de alta cocina. A veces hacía arroz y se le quemaba el arroz. O sea, ella era más de trabajar. Pero, y a Paola le daba tanta rabia que, ¿Quería cocinar? que mi mamá cocinaba que se ponía ella a cocinar. Y Paola cocinaba muy rico. Pero sí, mi mamá no era tan maternal como en ese sentido, como de consentir y de cuidar. ¿Sabe qué me deja mi mamá mucho? Cuando mi mamá me sacó sola, ella decía que no quería darme una imagen muy femenina porque que tenía miedo que me volviera marica. Yo igual me volví marica. No sé, en otro capítulo contaremos las intimidades, las inclinaciones sexuales de nuestro presentador. No, mentira. No, aún no hemos logrado descifrar, no sé a dónde van. Pero bueno, Pero entonces ella se volvió muy masculina. Ella no se maquillaba, no se peinaba, siempre tenía una cola cogida y ya.
Se vestía, no sé si así femenino, sino muy ejecutivo. La profesión se prestaba para eso. Sí. Y recuerda cuál fue un momento de esos que usted dijo, uy, mi mamá me va a matar, le saqué la piedra. Uy, O hay yo muchos. siento que yo era muy juicioso, pero a veces sí la cagaba. O sea, un momento que ella me va a matar cuando le dije que estaba jugando en el casino. O sea, yo jugaba era con la plata de ella. Yo no ganaba un peso. Yo estaba todavía en la universidad. Y cuando es que viene una historia larga. Yo comencé a jugar ajedrez. Y cuando comencé a jugar ajedrez, mi profesor de ajedrez dijo, no, juegue bridge. Bridge es el único deporte olímpico de cartas. Yo me obsesioné demasiado con las cosas y yo me volví selección Colombia juvenil de bridge. Entonces todos los martes jugábamos bridge en el club Almirante Colón. Y jugando bridge, un día otros amigos me dijeron, vamos al casino. Pues me volví obsesivo al casino. O sea, le metía estadística a cada cosa para encontrar la fórmula de ganar en el casino. ¿Y ganó? Llegué a un momento en el que la descubrí. En ruleta hay una fórmula que a usted le permite tener 9 desaciertos seguidos y si el décimo es un acierto, recupera todo lo que perdió y gana. Es una vaina impresionante. Volviendo a eso, mi mamá era muy inteligente. Entonces, y tenía esa sensibilidad extraña. Un día yo le dije, voy a ir al club de bridge. Ella no sé por qué pensó que yo no iba para allá. Llamó al club de bridge y dijeron, él nunca llegó. No viene hace un año. Que pensó que me habían secuestrado o algo así. Ella todo lo asociaba con que a mí me secuestraban. O sea, yo me perdía 15 minutos, ya me habían secuestrado. Entonces, movió cielo y tierra, no sé qué, yo llegué a la casa, ella estaba desconsolada, siempre me decía, usted estaba metiendo droga. Yo en este momento nunca he consumido droga de ningún tipo. Yo creo que es lo que me falta. Todas, Terius, todas. Entonces, yo para que se estuviera tranquila en mi mente de que no estaba consumiendo drogas, le dije, no, es que yo la verdad estaba era en un casino. Baila, güey. Bueno, Baila, esta mujer vibraba de la rabia. Nunca, ella me pegó 2 veces, esa vez no me pegó, pero esa vez yo dije, le va a dar un paro cardíaco, o sea, está fuera de sí, muy, 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 muy descontrolado. Y pues nada, eso me ayudó a dejar ese vicio, porque eso era un vicio muy violento. Además que es un vicio que como que el cerebro piensa que puede ganarle al sistema. Y como ese ganas de ganar al sistema, usted lo lleva... pues es Es- el reto de vencer y nunca vencer. Ajá, exacto. Y Juan, ¿cómo fue ese tema de la enfermedad? Es una enfermedad que no conocía. Yo he Bueno. reflexionado mucho en el tema. Yo creo que yo soy excesivamente optimista. En toda mi vida, o sea, yo siempre monto un proyecto, yo digo, marica, este proyecto va a ser millonario. Yo empiezo una carrera, yo digo, voy a ser el mejor abogado. Yo empecé a hacer comedia, dije, marica, voy a hacer que la gente se orine de la risa en 2 minutos, güey. Siempre fui muy optimista, pero en el tema de la enfermedad fue muy peligroso. Porque estábamos en pandemia, mi mamá sufría de obesidad y de POC, entonces nosotros convertimos la casa en refugio militar. Nadie entraba, nadie salía, todo lo que se pedía de mercado se pedía sellado, todo pasaba por proceso de limpieza, solo salía yo de la casa. Era una vaina, así estuvimos búnker. como 2 años, sin salir, sin que nadie entrara, una vaina muy violenta. Un día mi mamá como que empezó a dejar de poder hacer cosas. Entonces, por ejemplo, ella a veces cocinaba, en un momento dijo, se me está dificultando mucho pelar verduras. Yo no le paré bolas, yo dije, pues no sé, estará cansada, la edad, no sé qué. Otro día llegó y me iba a hacer el gesto de pistola y iba como a intentar hacerlo y no era capaz de hacer el gesto de pistola. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 57. Ah, ya estaba muy joven. Sí. Entonces me di a hacer el gesto y no fue capaz.
Y un día se levantó y no tenía fuerza como de levantar la cabeza, le dolía mucho el cuello y no podía levantar la cabeza. Ahí fuimos al médico. Y cuando fuimos al médico, pues de una vez dijeron esto es neurológico, hicieron 200 exámenes, todos los exámenes salieron bien, que eso es lo que me parece más pesado de este tipo de enfermedades, porque todos los exámenes de mi mamá perfectos. Pero a través de los síntomas la diagnosticaron con Parkinson. Marica, mi reacción fue demasiado, no sé si cínica o como cuando uno escucha voces, ¿cómo se llama eso? Psicópata. Bueno, era demasiado de Lulu porque a mi mamá le dijeron, por sus síntomas, usted la tenemos que diagnosticar con Parkinson. Mi reacción fue ponerme feliz porque yo dije, ah, listo, ya encontramos lo que es, tratémoslo. Cuando el doctor me miraba y me decía como, Eso no hay como no tratar. hay tratamiento. Yo seguía pensando que pues era algo con lo que teníamos que ir. O sea, yo nunca le di como Trascendencia, la tal vez. trascendencia de lo que pasaba. Porque uno siempre siente, o yo por lo menos siempre siento que las enfermedades son pasajeras. O fui educado así, o sea, a uno le duele las rodillas, se toma algo y le deja de doler. A uno le duele, no sé, el pecho, se toma algo y le deja de doler. Aquí no fue así. Incluso en algún momento yo siento que estuvo mal diagnosticada porque las pastillas del Parkinson no le hacían un buen efecto, sino que le hacían un mal efecto y la desmayaban. Uy, Entonces, mi mamá empezó a deteriorarse muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y en 2 años murió. Y la muerte fue más gonorrea aún. ¿Quieres escuchar cómo fue la muerte? pues. Mi mamá venía deteriorándose mucho, ya necesitaba ayuda para absolutamente todo, se atragantaba comiendo, no podía hablar en algunos momentos porque todos los sistemas que componen su cuerpo son músculos. Para usted tragar estas delicias o cualquier otra cosa que se quiera tragar, necesita utilizar los músculos. Para respirar necesita músculos, para bombear sangre necesita músculos, para hacer digestión y hacer popó necesita músculos. Entonces, todos los músculos se le fueron atrofiando, todos, 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 Miércoles. todos. Nuestra rutina era que yo la ayudaba a levantarse, la ponía en el pato o en el inodoro, casi siempre en el pato porque se levantaba muy mal, como sin el efecto de pastillas ni nada. Yo hacía cosas y luego pues la levantaba, la aseaba y la ponía o en el sofá o en la cama donde ella quisiera. Ella pesaba más de 100 kilos, entonces yo la movía con alguien o a veces solo. Pero en ese momento yo tenía un cuerpo demasiado fuerte, porque yo lograba mover a mi mamá. Usted sabe que cuando una persona pierde el control, Es pesa más más. pesado, sí, Yo total. lograba mover a mi mamá de más de 100 kilos, a veces yo solo. Subir escaleras, bajar escaleras, solo. Entonces era una vaina impresionante. Y ese día la pasamos al baño porque se levantó muy bien. Era muy raro que mi mamá se levantara pudiendo hablar. Ese día se levantó pudiendo hablar. Y me dijo, como tengo sed, no sé qué, regálame agua, todo hablando perfecto. Entonces la pasamos al baño y cuando la pasamos al baño, pues yo dije, pues está tan bien, yo voy a aprovechar y voy a sacar al perro. Fui, saqué al perro, no sé qué, volvimos de sacar al perro y cuando volvimos de sacar al perro, yo le dije como, mamá, ¿qué quieres desayunar? ¿Qué quieres comer? Y no me contestó ni con sonidos ni con nada, eso me pareció raro. Y cuando subí, estaba totalmente echada hacia adelante, sin caerse el inodoro, pues estaba en el inodoro totalmente echada hacia adelante y yo le levanto como la cabeza. Fue una sensación impresionante porque cuando una persona sufre de Parkinson, incluso usted abrirle la mano es demasiado difícil porque los músculos están contraídos. O sea, ella no los controla, pero los músculos están recogen. rígidos. Puede ser rígidos o puede ser estirados, pero los músculos están apretados siempre, o sea, como estimulados siempre. Era una gelatina. Entonces ahí yo me di cuenta que ya estaba muerta. Uy, Dios. Sí, yo estaba con mi expareja, no, 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 ella está viva, siempre súper optimista. Yo dije, no, ya está muerta. Le pusimos oxígeno, yo salí corriendo a llamar a la mamá de un amigo que es médica, nada, ya está remuerta. Llamamos a urgencias y en urgencias dijeron que me tocaba hacer reanimación. Yo haciendo la reanimación como durante 15 minutos, en un momento yo ya dije, ya no quiero hacer más esto, o sea...
yo ya sé que ya está muerta. La médica que está ahí con nosotros dijo, ella ya tiene muerte cerebral, o sea, no hay reanimación que valga. Lo que usted haga no tiene sentido. Llegaron los paramédicos y los paramédicos no quisieron declarar la muerte porque no tenían supuestamente, según ellos, cómo declararla, entonces tocó que viniera a fiscalía. Entonces, con el miedo también de que me hicieran algún proceso, porque pues estaba bajo mi cuidado, había muerto bajo mi cuidado, la angustia de no saber, oiga, ahora van a interpretar que yo la maté por todos los miles de millones de herencia. No sé. Entonces, todo muy denso, muy pesado. Fuerte experiencia. Sí, realmente, sí. realmente muy loable y admirable, porque finalmente pues yo gracias a Dios y además nunca quiso pasar por tener que ser dependiente de alguien y no fue así. Yo no tuve que vivir el limpiarla, el bañarla, más allá del último día cuando la subí a la ambulancia, que la subí cargada, nunca supe qué era eso. Pero sí pienso que las personas que sacrifican su vida por estar al cuidado de estos adultos mayores, los abuelos, los papás, son unas personas admirables. Entonces me parece espectacular eso. Yo creo, Juan, que me gustaría, tengo pendiente contarle qué es el visaje y demás. ¿De dónde viene esto? Me gustaría que termináramos lo de las mamás como usted termina normalmente los podcasts y es, ¿qué mensaje queda para ellos respecto a esa experiencia que hemos tenido pues de la partida de mamá y de extrañarla y demás? Yo creo que la enseñanza más grande es aprender a disfrutar a las personas. Va a sonar demasiado cliché, pero uno se da cuenta como de la importancia de esos momentos cuando ya no puede vivirlos. Entonces, nada, si uno después de escuchar esto tiene la oportunidad, así sea, de llamar a una persona que es especial para uno y hacerla sentir así de especial con una llamada, con un mensaje, con un café, con cualquier cosa, aprovechar y hacerlo. Coincido con usted, creo que ese es el aprendizaje más grande de lo que pasó con mi mamá. La vida es un ratico y uno se levanta en la mañana, discute con un hermano, con un amigo, se indigna, se enoja, pasan semanas en las que uno por orgullo no habla con ellos. Y hombre, se pueden bajar de un bus y se pueden morir, se los pueden atropellar, se pueden caer en el baño y uno se quedó sin decirle, oiga, lo quiero, oiga, gracias, oiga, me ayudó. Entonces creo que el mayor aprendizaje es ese, es que la vida se va muy rápido y uno puede andar con enojos, con malestar con la gente, desaprovechando el tiempo valioso para compartir. Entonces la invitación mía es, compartamos más con los seres queridos, salgamos a un parque, salgamos a un restaurante, vengan al visaje o a otro restaurante de su gusto y vivan la vida compartiendo con quien queremos. Y bueno, entonces, ¿el visaje o el visage? Es lo primero que Esa es que una sabe. excelente pregunta. ¿Para usted cómo es? Para mí, sinceramente, para mí el visaje es el visaje como por la esencia, pero por cómo está escrito, para mí es el visaje. Entonces, el visaje nace de un gran amigo, John Rico. Algún día nos sentamos a conversar al calor de un tinto de qué bacano sería poder enseñar a nuestros hijos a valorar el dinero no por en qué se lo gastan, sino por lo difícil o lo complejo que en muchas ocasiones de la vida puede ser conseguirlo. Y hablábamos de qué bacano poder montar un negocio donde ellos pudieran participar y saber un poco de que el dinero se consigue pues con sudor y esfuerzo. La charla se dio, pues yo dije, este man que estará pensando, qué bacano. Vinieron más charlas al respecto. Un día apareció esta casa bonita, vine y la vi, me enamoré de ella, de su balcón, de su piso de madera, de sus fotos, de ese ambiente vintage que hay acá. Lo llamé yo, venga, vaya a esta dirección, mire esta casa. Él vino con su familia, también les encantó. Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos metidos en esto. Es una sociedad de dos familias. De mi parte, mi hija, que tenía un mes más de sus 15 años, puso su ahorro de su fiesta de 15 años, de sus regalos a la sociedad, y junto conmigo somos dueños del 50%, y John con su esposa y sus dos hijos, Sergio y Valentina, pues también es dueño del otro 50%. Empezamos a caminar en esto, entonces
mientras hacían las adecuaciones que hubo que hacer, hablábamos de los nombres, de los logos, de la marca, del entusiasmo. Entonces que John y Juan, JJ, las delicias de John, las delicias de Juan, que Roba, que Rodríguez, que hamburguesa CRR. Pues como que salían muchas vainas, pero nada nos convencía. Y en un momento llega y me dice, uy Juan, qué visaje ponerle nombre a esa vaina. Y lo volteo a mirar y digo, John, ese es el nombre, visaje. Y una vez pues nuestras caras cambiaron y uy, sí, tiene potencial. Hicimos un logo, lo compartimos en el grupo con el resto de la tribu, con los niños, con Diana, con mi esposa. Y empezaban a mandar audios de, papi, entonces se va a llamar el Visage. Y nos mirábamos con este man, pero ¿cuál Visage? Es un visaje. Y entonces ellos en su generación no era Visage. Entonces finalmente llegamos en que el Visage para los gomelos, el visaje para los de calle. Esa es la definición. Igual lo pueden llamar como quieran. Quisimos involucrar a los muchachos en esto, entonces ellos nos daban mucho el tema de que fuera un ambiente de calle, urbano. Entonces los pusimos a diseñar pues parte de la indumentaria. Nosotros queríamos ver acá a la gente el servicio pues de camisa blanca, corbatín, trajes súper formales, restaurante de mantel, pero pues siempre dijeron, papi, pues es que somos calle, es visaje, entonces tiene que ser algo urbano, algo juvenil. Y ahí salió, no Julián, sino el loguito que tenemos acá puesto en nuestros delantales. Julián, ¿usted cómo le dice? ¿Visaje o visage? El visaje. ¿Visaje escucho? El visaje escucho. Y nada, pues ya abrimos ya casi un año. Luego, en el mes de agosto, pues conocimos aquí a Juan, que ha sido pues de las cosas chéveres que han pasado. Juan de una manera disciplinada y también es algo que le admiro. Constante, ha estado viniendo cada semana con su grupo de buenos amigos. Aquí está Terius, por allí está Luis. También está Abigail. También está Abigail. A ratos viene a que le mide las piernas. Cuatro pelos, es espectacular, pero está como... Pero si está Luis o no está Luis. Ese es otro que está conversando con Julián y con la cocinera. Cuatro pelos, que ahora es más famoso, entonces viene con menos frecuencia, pero sigue viniendo y dándonos de su arte. Y pues todos los comediantes que han venido por acá y nos hacen reír mucho pues, cada semana, entonces ha sido genial. Le hemos dado un vuelco hacia la cultura, hacia el arte, hemos puesto temas de música, karaoke y demás. Entonces pues ahí va el visaje y pues... Aprovecho para invitarlos a que vengan Yo al quiero visaje. preguntarle eso. ¿Cuándo hay karaoke aquí? Los miércoles, pues tenemos el lugar dispuesto para eso. Simplemente es prender el micrófono y ya, cuando quieran. Formalmente los miércoles. ¿Y comedia cuándo? Comedia todos los viernes 8 p.m. Vamos a empezar un poco tarde. Como ha sido muy chévere porque siempre el show, o sea, pase lo que pase, siempre ha hecho. Entonces es una enseñanza para todos de que hay que hacer que las cosas pasen, hay que seguir martillando la piedra y como él dice, hay que ser la gota que rompe la piedra. Eso. Siempre. Estamos en la carrera 284255 en la Soledad de Usaquillo. Próximamente, el Día de la Madre, en 3 días estaremos con una actividad especial. Los invito a que vengan con sus mamitas, las podremos consentir. Como digo, desde que tengo restaurante, que fue después de que mi mamá murió, Dios me quitó a mi mamá, pero me da cada año 100, 150, 200. Este año van a ser 300 con las que van a ir al visaje para compartir con ellas, para consentirlas, para ayudar un poco a su felicidad. Entonces por acá los esperamos. Tenemos musiquita en vivo con el Coronel Salcero, son cubano, bolerito, percusión. En el mes de junio pues se viene el Día del Padre, nuestro primer cumpleaños. En redes les estaremos contando qué vamos a hacer especial. Y lo cotidiano, lo de hoy, lo que nos gozamos todas las semanas. Open mic, qué comedia, el visaje. Los viernes a las 8 de la noche estamos arrancando con el show. Todos invitados, carrera 284255. Aquí consiguen buenos momentos, buena música, excelente humor, open mic. Los mejores licores artesanales. Carnecitas ahumadas, hamburguesas geniales. Y para los más frescos, pueden venir a comer perritas como Eso. acabamos de hacer nosotros. Venga y comas una perra. Muchas gracias. Oiga. Fue un excelente capítulo. Gracias por entrevistarme. Eso me ha sentido tan bien.